Bien, vamos a comenzar, muchachos. Gracias por conectarse. Y bueno, ya tienen su Biblia. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, por favor. Libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Reyes es un libro que está en el Antiguo Testamento. Está al comienzo, así que por favor, búsquenlo. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. ¿Lo tienen? Les pido disculpas si toso un poquito, pero el frío en la mañana como que me afecta un poquito la garganta. ¿Lo tienen? Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por habernos dado la dicha de haber despertado, Señor, de poder leer tu palabra, por podernos conectar, Señor, y compartir tu palabra. Tu palabra también dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo alimento, toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy nos alimentamos, Señor, con tu palabra. Hoy domingo nos congregamos, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, a ser edificado en tu palabra. En el nombre de Jesús, que esta palabra sea edificación para todos los que se conectan y todos los que en el futuro podrán ver el video, Señor. Esta palabra de mucho fruto en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si ya tienen Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, vamos a leer. Y dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contó el varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Bien, ahí tenemos la historia de la viuda de Sarepta. Pero primero déjeme describirle, por favor, el contexto del libro de Segunda de Reyes. El contexto en Israel era un contexto nada fácil. Corría el año 700 algo cuando se escribió Reyes. Algunos dicen que el autor de Reyes es el profeta Jeremías. Otros dicen que es Esdras, que lo escribió posteriormente, lo recopiló. No hay una certeza de quién lo escribió, pero se dice que fue Esdras o Nehemías, Esdras o Jeremías. Sea quien sea, el contexto donde se desarrollaba el pueblo de Israel era la cautividad. Ya, como ustedes saben, el pueblo de Israel hacia el año 722 fue cautivo a Asiria, y en el año 582 fue el pueblo de Judía, pero cautivo a Babilonia. Ya hemos hablado de la historia de Babilonia, pero no hemos hablado de Asiria. Primero cayó el reino del norte, que era Israel, y después cayó posteriormente Judea. Pero este capítulo que estamos hablando, ya estamos hablando de próximos a que Israel vaya cautiva con Asiria, el reino del norte, e Israel iría cautiva en Asiria. Así que estamos viviendo tiempos muy complejos, de mucha necesidad y de mucha violencia, porque Asiria pues era un imperio que era violento, ¿no? Y estaba conquistando a Israel. En medio de esa historia, ese contexto, aparece un profeta que es el profeta Elías, un profeta poderoso que hizo muchos milagros, que los pueden encontrar en el libro primero de Reyes.
Y en el libro segundo de Reyes, pues estamos leyendo una historia de uno de sus discípulos, de uno de sus seguidores, del que seguiría con el ministerio una vez Eliseo desaparece en Primera Reyes con los carros o el carro de fuego, ¿no? Así que es Eliseo el profeta que habla con esta viuda. Estamos hablando de una viuda que le dice al profeta, profeta, mi esposo era un hombre temeroso que le servía a Dios y le está diciendo que se encuentra en una situación extrema, que tiene una deuda y el acreedor se presenta en su casa para tomar sus hijos como parte de pago. En la ley mosaica se establece que cuando uno tiene un acreedor y no tiene con qué pagarle, el acreedor puede cobrar su deuda con alguien de su familia y en este caso, pues sus hijos partirían a ser parte del pago de la deuda por el acreedor. Hoy en día, pues es una ley que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Como si usted o yo tuviéramos una deuda y no la pudiéramos pagar, entonces nuestros hijos pasarán a ser, es propiedad de nuestro acreedor. Pero en ese tiempo funcionaba así, y en el contexto que estamos leyendo el pasaje, pues la viuda está preocupada y le dice al profeta, mira, tu siervo, mi esposo, dejó muchas deudas. Ahora el acreedor está aquí, está en mi casa, está golpeándome la puerta y me está reclamando, como no tengo con qué pagarle, me está diciendo que mis dos hijos tienen que ir a su casa para servirle como esclavos. Generalmente eran 7 años, porque al séptimo año se liberaban los esclavos, el jubileo, y se reponía la situación de estos hijos, pero por lo menos 7 años tenían que servirle a su acreedor. Así que este es un contexto muy complejo, ¿no? Y por eso lo he titulado, ¿y ahora qué? Porque es la situación en la que está la viuda. Se me muere el esposo, se muere mi marido, se muere el que proveía en mi casa, el que podría traer alimento. Y fuera de eso, el acreedor está en mi puerta y me está diciendo, bueno, págame y si no tienes con qué, sacas tus dos hijos para que se vaya conmigo como parte de la deuda por 7 años, serán mis esclavos. Es una situación terrible. Y entonces surge la pregunta, ¿y ahora qué? Muchos, o a mi mente viene el chapulín, ¿no? En el chapulín siempre es, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Los que vieron el chapulín, ¿no? Porque ya los muchachos no lo ven. La viuda está en este problema, pero en vez del chapulín, ella clama a Dios, le dice, bueno, Señor, ¿ya ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? No hay nada, no tengo nada. Mi esposo se murió y dejó deudas. ¿Y ahora qué? Y esa es una pregunta que muchos están haciendo hoy en día. En medio de la pandemia, en medio de esta situación de cuarentena, en medio de que las empresas han suspendido contratos, han despedido gente, no hay nada en la casa, hay deudas y el acreedor está golpeando en la casa, págueme, págueme el arriendo, págame los servicios, pague las deudas. Y la pregunta que muchos están haciendo es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Ese es el contexto donde se desarrolla la historia que estamos leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 4. Pero antes de comenzar con 6 cosas que les voy a enseñar en esta historia, me llama la atención varias cosas. Lo primero es que dice que el esposo era hijo de los profetas. O sea que posiblemente, o es así, el suegro de la viuda en cuestión era un profeta. O sea que estamos hablando del pueblo de Dios, conocían la palabra. Ella le dice al profeta Eliseo, mi esposo era temeroso de Dios, le servía a ustedes. Mi esposo iba al templo, seguramente. Mi esposo practicaba los rituales judíos. Mi esposo conocía la palabra, era temeroso de Dios. Y es más, le dice al profeta, te había servido a ti. O sea que Eliseo conocía a este varón que acababa de morir. Y por supuesto conocía a la viuda y a sus hijos. No era ajeno. Ahora me llama la atención cómo un hombre de Dios deja deudas. Dice que era temeroso de Dios, pero le dejó deudas a su familia. No solo le dejó deudas a su esposa, empeñó en sus hijos, porque ahora sus hijos iban a salir a ser esclavos del acreedor. Y eso me llama mucho la atención.
Como un hombre temeroso de Dios no fue buen administrador de su casa. Como un hombre de Dios dejó deudas en su casa. Y ahí es donde yo me pregunto, hombres de Dios, temerosos de Dios, si usted me está escuchando y es un hombre temeroso de Dios, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Esa es la pregunta. En la historia que estamos leyendo, para los que se acaban de conectar, Segunda de Reyes capítulo 4, verso 1 en el Nuevo Testamento, narra la historia de una viuda y de un profeta que viene en su auxilio porque ella clama al profeta. Pero lo que dice la historia es que esa viuda era esposa de un hombre temeroso de Dios, pero que le había dejado deudas. Y es donde yo estoy preguntando y empalmo con la historia. ¿Por qué un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, deja deudas en su casa? Y es posiblemente porque no fue buen administrador de su casa. El hombre se murió y le dejó la deuda a su esposa. Y le transmitió la deuda a sus hijos, porque ahora sus hijos tendrían que ser esclavos 7 años de su acreedor. Entonces surge la pregunta, ¿qué le vas a heredar tú a tus hijos? ¿Deudas, problemas, dificultades? Si somos temerosos de Dios, tenemos que vivir en sabiduría. Usted tiene que pensar que todo lo que usted hace, todo lo que usted siembra, se lo va a dejar a sus hijos. Mire, hay hombres que le están heredando a sus esposas, a sus hijos, a su hogar, deudas. Y son temerosos de Dios. Van los domingos a la iglesia, leen la Biblia, predican muy bonito, pero la herencia que le están dejando a sus hijos es muy dudosa, por lo menos no es beneficiosa para su casa. Este hombre de Dios, un hombre temeroso, y mire lo que le dejó a sus hijos, deudas, problemas. Pero ya vamos a desarrollar ese punto. Bueno, mire lo primero que quiero enseñarles hoy. Y lo primero es que la viuda, cuando se encuentra en esta situación y se pregunta, ¿y ahora qué hago? Lo primero que ella hace es que busca al profeta. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en momentos de dificultad como esto que estamos viviendo es buscar a Dios. Ella buscó al profeta porque ella sabía que el profeta Eliseo era un hombre de Dios. ¿A quién busca usted cuando está en problemas? ¿A quién busca usted cuando está en dificultades? ¿A quién es el primero? ¿Sabe usted que hay personas que son temerosas de Dios y cuando tienen problemas lo primero que hacen es ir al banco? Llamar a todos los amigos a ver quién les presta dinero. Llamar al amigo, al alcalde, al gobernador, al político a ver quién le ayuda. A la primera persona que nosotros tenemos que ir es a Dios, no el último. Las personas siempre acuden a los demás, al banco, a los amigos, a vender algo, a los médicos y al último, cuando ven que ya no hay solución, acuden a Dios. La viuda lo primero que hizo fue clamó al profeta, buscó al profeta. Haga un recuento cuando usted estaba en dificultades, que de pronto se quedó sin trabajo, que un hijo suyo tuvo un accidente o que no tuvo para pagar deudas, alguna dificultad, acuérdese, alguna dificultad que usted ha pasado, ¿cómo ha actuado usted? Según usted actúe, a quien busque primero en la necesidad, ahí se conoce al cristiano, ahí se conoce qué clase de persona es usted. Si usted busca de últimas a Dios, pues quiere decir que Dios no es su prioridad, usted no confía en Dios. ¿En quién confía en Dios? ¿A quién va usted primero? ¿De dónde viene su ayuda? ¿Recuerdan el salmo que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De quién? ¿De Dios? ¿Del que hizo los cielos y la tierra? ¿De dónde vendrá su socorro? ¿De dónde viene su socorro? ¿Sabe usted que en periódico la gente ahorita con la pandemia, que no hay alimentos, está culpando al gobierno? Porque su salvación viene de la alcaldesa, viene del alcalde menor, viene del político que le prometió. Y como no cumplen, porque el hombre siempre queda mal, porque el hombre no es fiel,
el único que es fiel y que siempre cumple es Dios, pues ahí están. ¿A quién buscas tú cuando estás en necesidad? ¿Cómo actúas tú cuando hay necesidad? ¿Sabe que estaba leyendo y me acordé de una frase que escuché que corre como gallina sin cabeza? ¿Y sabe usted cómo cuando van a matar a una gallina, estaba viendo un video, perdón, le quitan la cabeza para meterla al caldo, hacer el pollo, le quitan la cabeza y la gallina por reflejos, algunas comienzan a correr y a caminar sin dirección? Entonces, ese lema se aplica a muchas personas cuando están en necesidad. Empiezan a correr como gallinas sin cabeza, sin dirección y sin propósito. Y corren para aquí y corren para allá afanados y llaman a uno y llaman al otro y no tienen paz y serenidad, no tienen la cabeza sobre sus hombros. ¿A quién acudes tú cuando estás en problemas? Pues la viuda aquí nos dice en la historia de Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1 que ella clamó al profeta Eliseo, llamó al hombre de Dios, confió en Dios, porque ella sabía que su socorro venía de Dios. No sea como las gallinas sin cabeza. Tenga paz, tenga calma y busque de Dios. Clame a Dios. Ella dice que ella clamó al profeta Eliseo. Entonces, número uno, ¿ahora qué? Bueno, ¿ahora qué? La respuesta es busque de Dios número uno. Clame a Dios en primer lugar. A Dios en primer lugar. Número dos, para los que están anotando. Número uno, clame a Dios primero. Número dos, el profeta le hace una pregunta. En el verso 2, capítulo 4, verso 2, dice, y Eliseo le dijo, mire la pregunta que le hace el profeta a la viuda, ¿qué te haré yo? Y es bastante reveladora porque el profeta le está diciendo, hija, yo no puedo hacer nada. Eliseo sabía que él no podía hacer nada, los hombres no podemos hacer nada, los pastores no podemos hacer nada. El que hace las cosas es Dios. No podemos seguir detrás de los hombres porque los hombres no hacen nada. Puede ser profeta, puede ser el que sea. No podemos hacer nada. El que hace la obra y usa a hombres es Dios. Estaba leyendo hace poco la historia de Hare Krishna. Usted sabe quién es Hare Krishna, ¿no? Y Hare Krishna es alabado, era un hombre, como Mahoma, por ejemplo. Pero sin embargo es alabado y adorado. Y Hare Krishna pues no fue muy bueno con las mujeres que tuvo. O le hace la historia de Mahoma, cómo fue que vivió. Luchas, muertos, nada que ver con la vida de Jesucristo y sin embargo lo adoran. Lo que aquí el profeta Eliseo está diciendo, mujer, no vengas a mí. Tú clamas a mí, pero el que va a hacer el milagro es Dios, no yo. ¿Qué te voy a hacer yo? Le pregunta a él. ¿Qué te haré yo? El profeta sabía, estaba claro que él no podía hacer nada. Los hombres no podemos hacer nada. Por eso es que ella clamó primero a Dios. Usted tiene que buscar a Dios, no a los hombres. Y Dios utilizará un hombre, lo más seguro es para acudir en su ayuda, para darle una palabra, para apoyarlo en oración, darle un consejo, porque no comprar, aportarle comida, lo que tenga que hacer, Dios lo va a actuar. Es Dios donde usted tiene que poner su fe, no en los hombres. Entonces lo primero que hace el profeta es decirle, ¿qué te voy a hacer yo, mujer? ¿Qué voy a hacer yo? Para que ella no pusiera la fe en ella, en él. Y le dice, mire la pregunta que le hace. Declárame qué tienes en casa. ¿Qué tienes en casa? No le dijo, vaya a sus vecinos a ver si le prestan. No. Lo primero que le dijo, ¿qué tienes en casa? Mire, sabe, hay varias cosas. Lo primero, comience por su casa. Antes de ir a los vecinos, comience por su casa. Todos tenemos algo en la casa. Todos, sin excepción. Dios nos ha dado algo a nosotros, adentro, en nuestra casa, en nuestra familia. Comience por su casa. Antes de ir a predicar a los vecinos, predique en su casa. Comience por su familia. Ahí es donde tiene que comenzar. ¿Qué tienes en tu casa? Es la pregunta que yo quisiera hacerle a usted hoy. ¿Qué tienes en tu casa?
La gente a veces me dice, pastor, pero es que yo no sé esto, yo no sé aquello, yo no, yo no, yo no. Dios siempre nos ha dado a alguien, algo nos ha dado, perdón. Todos tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado. Son inherentes a cada uno de nosotros. No busque afuera, busque aquí adentro. Lo que Dios puso, lo puso aquí adentro. No sea como la gallina buscando por allá afuera, busque aquí adentro. No busque en su pastor, no busque en el político, no busque aquí adentro, busque aquí adentro. Póngase la manito y haga así, mire, así, ahí. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes aquí adentro que Dios ya ha puesto? La pregunta del profeta le está diciendo, ¿qué tienes en tu casa? Está obligando a la mujer a que ella busque, que ella piense, que ella se acuerde, que ella reflexione qué tiene en su casa. El profeta no le dice, vaya y compre o tome la plata. No. El profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y yo le hago esta pregunta a usted esta mañana. ¿Qué tienes en tu casa? Tal vez usted ni se ha dado cuenta, pero Dios siempre coloca adentro primero lo que tú necesitas. Y antes de ir a los vecinos le dijo, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes adentro? ¿Qué hay en ti? Todos tenemos una vasija en nuestra casa por llenar. Todos. Todos tenemos una vasija adentro que Dios quiere llenar. Todos, sin excepción. Las vasijas están reflejando a las personas. Mire lo que encontré para los que anotan, por favor. Jeremías capítulo 18, verso 1. Jeremías capítulo 18, verso 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Él está hablando a Jeremías y le dice, levántate y ve a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, o sea, Jeremías, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez, vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros somos vasijas en las manos de Dios. Y la primera vasija que Él quiere llenar es la suya, la de su casa, usted. No comience por los demás, comience por usted, por su casa. Mire lo que conseguí en Isaías 29, 16. Isaías 29, 16, los que anotan. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que le ha formado, no entendió? Somos vasijas. Y las vasijas no le preguntan a su hacedor, ¿qué estás haciendo? Isaías 64, 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Nosotros representamos las vasijas en esta historia de Segunda de Reyes capítulo 4. Y lo que el profeta le está diciendo es, ¿qué tienes en tu casa? Le está diciendo, ¿ya llenaste la vasija de tu casa? Acuérdate, siempre comienza por tu casa. ¿Qué tienes en tu casa? La pregunta obligatoria entonces sería, ¿qué tienes tú en la casa? ¿Cuál es tu vasija? ¿Está llena? ¿Está desocupada? ¿Estás clamando a Dios? Lo primero que te va a decir es, ¿ya buscaste lo que yo puse dentro de ti? ¿Ya lo buscaste? Número dos. Número uno, viene, clamo a Dios. Número dos, ¿qué tienes en tu casa? Tal vez tienes solamente 5 panes y 2 peces, pero con eso se hizo mucho. Tal vez tienes una vara de almendro nada más en tu mano, pero con esa vara Moisés hizo milagros a través de esa vara. Tal vez solamente tienes una honda y 5 piedras, pero con una piedra fue que David derrotó a Goliat. Esa vasija que eres tú, que tienes en tu casa, debe ser llena por Dios. Por eso Dios siempre comienza por ti y por tu casa. ¿Qué tienes en tu casa? Número 3, vamos avanzando. Número 3.
Obediencia. Obediencia. Mire lo que está en el versículo 3. Segunda Reyes capítulo 4, verso 3. Él le dijo, el profeta, a la viuda: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Después de que le dijo: ¿qué tienes tú en tu casa? Tu vasija. Entonces ahora sí puedes ir a donde los vecinos. Y le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Si el profeta me dijera a ti: vaya donde los vecinos y pida vasijas, yo decía: bueno, este profeta se volvió loco. ¿Yo qué le voy a decir a mí? A mí me da pena. ¿Y qué le digo a mis vecinos si me preguntan para qué quiero vasijas? Pero ahí es donde entra la obediencia. Usted no está llamado a entender lo que Dios le dice. Usted está llamado es a obedecer, así no entienda a veces. Nosotros como ovejas, nosotros como hijos, a veces cuando nos dan una orden, cuando nos dan una indicación, empezamos a pensar: no, pero es que eso no funciona, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó a mi jefe? Y no obedecemos. Encontramos disculpas para no obedecer. Pero fíjese que la viuda no empezó a cuestionar. Tal vez se lo pensó allá adentro, pero no cuestionó. Ella fue e hizo lo que el profeta le pidió, fue y buscó vasijas. La obediencia activa tus bendiciones. Repito, la obediencia activa tus bendiciones. Dios nunca podrá bendecir un rebelde. Nunca. Y recuérdese dónde fue el primer rebelde, cómo surgió la rebeldía con Satanás, que se rebeló a Dios y le dieron una patada y lo lanzaron del cielo y cayó aquí. Dios no puede activar bendiciones en un rebelde. Usted no está llamado a cuestionar, usted está llamado a obedecer. ¿Cómo se comporta usted cuando le dan una indicación? Cuando su pastor le da un consejo, por ejemplo. ¿Cómo reacciona usted cuando su papá o su mamá le da una orden? ¿Usted la obedece o empieza a refunfuñar? Se voltea y empieza: es que mi papá, ese viejito. ¿Cómo se comporta usted cuando le dan una indicación? ¿Cómo es usted en la obediencia? Lo segundo que me llama la atención es que le dice: vaya y consiga vasijas vacías. Es decir, que los vecinos también tenían las vasijas vacías. Toda esa vecindad, esa calle donde ella fue a pedir vasijas estaban desocupadas, porque ¿quién va a prestar una vasija que tiene llena? Todos los que le prestaron vasijas a ella, pues las tenían desocupadas, no había aceite. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero en su familia hay vasijas vacías y usted no se ha dado cuenta. Tal vez en su propia casa hay vasijas vacías y usted no se ha dado cuenta. Tal vez en la calle que usted vive, en el piso que usted vive, en el edificio, hay vasijas vacías. Todos sus vecinos tienen la vasija vacía y usted no se ha dado cuenta. Primero, llene su vacía en su casa, ¿qué tienes en tu casa? Y después va a los vecinos. Ese es el orden. Si usted en su casa no tiene aceite, no vaya donde los vecinos. Si usted no tiene su vasija llena, no vaya donde los vecinos. Primero su casa. Entonces, todos los vecinos de esta mujer, si fue y pidió vasijas y todos le dieron vasijas, pues las tenían desocupadas. Dios nos llama a que a los demás vayamos a esas vasijas vacías para que Dios las llene, no nosotros, Dios. Y hay una historia que quiero, con esto de la desobediencia, o con la obediencia, que es Naamán. Naamán era un general, pero era leproso, un hombre importante que manejaba poder, pero debajo de toda esa coraza, de esa armadura, tenía lepra. Y la lepra significa pecado. Así que alguien dice: pero general, ¿por qué no vaya a Israel, que hay un hombre de Dios, Eliseo, y él puede sanarle la lepra? Sabemos que no era Eliseo, era Dios. Bueno, Naamán va porque está desesperado, la lepra se está desintegrando, su piel se está cayendo a pedazos. Así que él va más por desespero que porque cree en Israel, en el Dios de Israel, va y busca a Eliseo.
Y Eliseo le dice, vaya al río Jordán, sumérjase 7 veces y cuando salga ya va a estar sano. ¿Cómo? Y mire lo que dice Naamán en 2 Reyes capítulo 5, verso 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo hacía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejor que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, no lo harías, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Uno de los principales problemas de la obediencia, obstáculos de la obediencia, es el orgullo y la soberbia. Elías le dijo al general Samán, vaya y báñese allá, en el río Jordán 7 veces y ya, eso es todo. Pero él dijo, no, si yo pensé que iba a hacer esto y aquello, siempre nuestra manera de ver las cosas. Tiene que ser como nosotros digamos. Y el orgullo y la soberbia que él tenía, que era la lepra, esa era la lepra que lo estaba corroyendo a él, el orgullo y la soberbia. No, pero es que allá en mi tierra hay 2 ríos más bonitos, ¿yo por qué me voy a bañar en este? No, 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 no. Y se fue enojado. La gente orgullosa y soberbia no puede ser bendecida por Dios y son desobedientes. Mire, una vez se le dice a las ovejitas, hermanito, mire, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. No, pero ¿por qué, pastor? Ni que yo tal, no, yo no me lo voy a humillar, pida perdón. No, yo no me lo voy a humillar a nadie. Y es que, ¿quién son? Un orgullo y una soberbia. Lo que le impide a usted obedecer a Dios es el orgullo y la soberbia. Y la viuda no pensó, actuó, obedeció. Le dijo, vaya y busque vasijas, no pocas, vacías. Y ella fue y obedeció. La obediencia en momentos como los que estamos viviendo es clave, clave. Aprenda a obedecer y apréndase este principio. La obediencia activa la bendición. Como decía mi pastor Henry hace algunos años, en la obediencia está la bendición. Eso es claro. En la obediencia está la bendición. Número 4, ya voy a terminar para los que ya se están cansando. Número 1, clamó a Dios. Número 2, ¿sí se acuerdan? ¿Qué tienes en casa? Número 3, obediencia. Número 4, fe. Fe. Verso 4 de nuestro texto guía. Dice, entra luego, después de que tenga las vasijas, y enciérrate tú y tus hijos, y echa todas las vasijas, echa en todas las vasijas, perdón. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Es decir, va llenando y cuando se llene va poniendo aparte. Va llenando y va poniendo aparte. Si fuera una persona incrédula, diría, no, ¿cómo voy a llenar una vasija si no hay aceite? ¿Cómo se va a multiplicar aceite en la vasija? No, pero ella le creyó. Ella le creyó. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. ¿En dónde? En su casa. Es en su casa donde la fe tiene que germinar primero. Y echa en todas las vasijas, en las de los vecinos. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Ella lo hizo porque creyó. Mire, Juan capítulo 11, verso 40. Juan capítulo 11, verso 40 para los que escriben. Jesús le dijo, ¿a quién? A Marta, la que estaba, la hermana de Lázaro cuando lo resucitó. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si usted no cree, no verá la gloria de Dios. Hay que creer, hay que tener fe.
Si Dios le dice a usted algo, primero obedezca y crea, crea fe. La fe mueve la mano de Dios. La fe trae la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Una de las cosas que más está siendo probada en estos momentos es la fe. Es la fe. Porque la fe no se guía por lo que ves. Las bolsas están cayendo, las bolsas de valores, la economía, los empleos, las empresas, la política, todo se está cayendo. Y créeme, en medio de lo que está pasando hay que seguir creyendo. Yo le digo a las personas, crea, aguante un poquito, créale a Dios, crea, porque veremos la gloria de Dios. La viuda creyó, fue e hizo lo que el profeta le dijo. Se encerró en su casa con sus hijos y empezó a llenar vasijas. ¿Usted cree o está dudando? ¿A qué le cree más? ¿A las noticias o a la palabra de Dios? No sé si usted ahorita en estos momentos está sufriendo de depresión, de tristeza, tenga inseguridad de lo que va a pasar en este país y en el mundo. Deje que la fe entre en su casa, porque por otra puerta saldrá, por la ventana saldrá el temor. No le dé espacio al temor, a la depresión. Crea, crea, por favor, crea en esta mañana lo que Dios te está hablando. Número 5, número 5, prepara. Mire, ¿sabe qué me llama la atención? Que en el momento que se acabaron las vasijas, cesó el aceite. Es decir, que el aceite va a depender de las vasijas que usted consiga, que usted prepare, que usted busque. El aceite es infinito, el aceite nunca se agota, porque Dios es eterno, es poderoso, para él no hay nada imposible. El aceite no va a faltar. El problema no es el aceite, son las vasijas. Y déjeme leerle eh, esa parte. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme más vasijas. Y él dijo, no hay más. Entonces cesó el aceite. Déjeme decírselo en otra palabra. La cantidad de aceite que usted tiene en este momento en su vida ha dependido de las vasijas que usted buscó. Si usted tiene poquito aceite en su vida hoy, es porque usted no buscó vasijas o no buscó las suficientes. Es sencillo. Usted quiere más aceite, busque más vasijas para llenar y Dios las llenará. Su papel no es llenar las vasijas, su papel es buscar las vasijas vacías. Hay personas que quieren llenar la vida de otras, no es su papel es buscar las vasijas vacías. El que llena, el que pone el aceite es Dios, no usted. Pero hay personas que ni buscan ni dejan que llene. ¿Cuántas personas usted ha buscado este año para que Dios sea llenadas? ¿A cuántas personas usted le ha predicado? ¿A cuántas personas usted se ha movido, ha buscado su pasaje, taxi? ¿Cuántas personas usted ha trabajado para que llegue la palabra de Dios? Esas son las vasijas, sus vecinos, su familia. ¿A cuántas? ¿A cuántas personas usted está discipulando en este momento para que Dios lo utilice usted para llenar esas vasijas? Esa es la pregunta esta mañana. Si usted no tiene aceite es porque no ha buscado vasijas. Y siempre se pueden buscar más vasijas. No hay límite en las vasijas. Vasijas hay muchas y aceite también hay muchas. De usted depende cuántas vasijas busque para que Dios las llene. No somos nosotros, es Dios el que las llene. El problema son las vasijas. El problema es que ahorita nadie está buscando vasijas. Ahorita todo el mundo está encerrado en su casa a ver cómo paga, cómo compra y no se preocupa por las vasijas. Dios te está diciendo, busque vasijas vacías, primero la suya y yo llenaré las otras. Busque personas, por favor. Predique el evangelio. Disipule personas. Esas son las vasijas que están vacías.
o están llenas de otra cosa menos de aceite. Predique, disipule, trabaje, busque vasijas, por favor, porque el aceite en su vida va a cesar cuando usted no tenga vasijas. Usted ha escuchado este refrán que dice, Dios no le da pan al que no tiene dientes. Es verdad. Si usted no tiene dientes, corra al dentista, cómprese una prótesis, póngase diente, haga algo para que Dios le dé pan. Busque vasijas, por favor. El aceite de Dios está ahí, depende de usted y de mí buscar las vasijas. Busque personas, disipule, enseñe. El aceite cesó cuando no había más vasijas. ¿Sabe por qué? Porque Dios no te va a dar aceite cuando no tienes vasijas, porque se derrama el aceite, se desperdicia. No te va a dar aceite sobre vasijas llenas, porque se derrama. Cuando llegan a un nivel y sigues echando aceite, se derrama y Dios no desperdicia. Él es buen administrador. Tienes que buscar vasijas vacías. Y número 6, con este cerramos. Ella administró bien. Mire lo que le dice el profeta Eliseo a la viuda. Eh, Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y luego tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mire lo que dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. No viva con deudas, por favor. Eso es lo primero. Cuando usted tiene aceite en su vida y llena otras vasijas, Dios le da para que usted pague sus deudas. No sea como el esposo de esta mujer, que fue un mal administrador. Dejó deudas a sus hijos cuando se murió. No deje deudas. Deje bendición. Deje abundancia en su casa. No se endeude. La mayoría se endeuda en cosas que no necesita. No se endeude. La Biblia nos dice que no busquemos, que el que acreedor es como un opresor. Es más, dice que nosotros somos esclavos de nuestros acreedores. No se endeuda. No se endeude, por favor. En este sistema financiero, si usted no tiene deudas, a usted no le prestan, parece mentiras. Yo he ido a comprar cosas y me dicen, pero usted no tiene historial crediticio. Le digo, no, porque yo no compro nada a crédito. Ah, no, no sirve. El sistema te invita a que tú te endeudes. Imagínense en este momento las personas que compraron un carro a crédito, que compraron muebles a crédito, que compraron un apartamento a crédito, que todo lo tienen a crédito con tarjetas de crédito de paso. En estos momentos, cuando no hay trabajo, cuando estamos en una pandemia, ¿usted se imagina la opresión que los bancos por el carro, por el apartamento, por las tarjetas de crédito están haciendo sobre los que sacaron crédito? Yo vivo tranquilo hoy en día con mi familia porque no le debemos a nadie. No compramos a crédito, gracias a Dios. Y lo he intentado y Dios me ha guardado. Pero usted se imagina yo en estos momentos que no estoy trabajando porque está suspendida la empresa, con toda esa cantidad de deudas, no podría dormir, perdería la paz. No saque deudas, por favor. Compre con lo que usted tiene, con lo que trabaje, no se endeude. Mire lo que dice, el primer consejo que le dio el profeta, ve y paga tus acreedores. Y el principal acreedor es Dios. Usted tiene que pagarle a Dios lo que es a Dios, sus diezmos. Siempre en el reino de Dios. No le estoy diciendo que vaya y corra y dele la plata al pastor, como muchos dicen. Pero el 10% de lo que usted recibe vaya y ayude a otras personas. Estoy preparando por ahí un tema que en medio de la pandemia usted tiene que pagarle a Dios lo que es de Dios. Su tiempo, su esfuerzo, su mente, su conocimiento, su salud es de Dios. Usted no tiene nada, todo es de Dios. Entonces, ¿por qué no le da a Dios lo que es de Él? Páguele a Dios primero. En un sentido figurado, porque no le podemos pagar la vida, no le podemos pagar la salvación, pero usted sí está obligado en agradecimiento a darle a Dios.
Mucha oración, mucho buscar de Dios, mucho ayuno, pero no hacemos nada por los demás. Ore, ayune, está muy bien, pero yo le pregunto, ¿a cuántos usted ha ayudado en este momento? Pastor, pero es que yo no tengo nada en mi casa, mucho menos a los demás. Usted sabe que hay un principio en la Biblia que dice que si usted da, usted recibe. Si usted no recibe es porque no ha dado. Dé de lo poquito. Si usted tiene 4 huevos, de uno a alguien que no tiene. Si usted tiene tiempo, vaya a predicarles, conéctese, predique, escribe, llame a las personas, déles una palabra auxilio, un abrazo a su familia, pero haga algo. Yo le predico a la gente que busque y ore y ayune en estos momentos, pero también le estoy diciendo que haga algo, porque la fe sin obras es muerta. Páguele a Dios con eso, en agradecimiento. Llame, de una palabra. Si tiene 4 huevos, déle uno. Averígüese quién está pasando más necesidad que usted. Porque yo le digo algo: todo lo que hacemos en el reino de Dios no se queda sin recompensa. Y el pan que usted tira al agua, usted lo va a recoger más adelante. En medio de esta situación tan fuerte, páguele a Dios primero, en el buen sentido de la palabra. Búsquese quién está en necesidad y movilice su fe. La fe que es pura oración y ayuno, pero no hace nada. Este mundo necesita más que oradores y más que ayunadores, necesita personas compasivas, que le pongan paticas a la fe, a lo que usted habla, porque finalmente por sus frutos los conoceréis. Lo que define una persona son sus acciones, no sus buenas intenciones. Vaya, salga en este momento, llame, actívese, ayude a otro, que hay bastantes personas allá afuera que la están pasando bien feo. Haga algo, por favor. Administre bien lo que Dios le ha dado. Pague primero y después venda lo que tiene para que viva de los intereses, le está diciendo Eliseo a la viuda. Mire, hay personas que claman a Dios: Señor, dame para pagar las deudas. Nunca han sembrado, nunca le han dado a nadie, pero esperan que Dios les dé. Primero, usted tiene que sembrar para recoger. Segundo, Dios les da la semilla para que siembren y va y se compran cosas. Conocí una persona, tenía una deuda con un televisor. Oró: Señor, dame para la cuota del televisor. Dios le da para la cuota del televisor y va y se compra una caja de cerveza. O ahí se compra un chocolate para caprichos y no paga el televisor. ¿Usted cree que Dios le va a volver a dar a esa persona que fue mal administrador? No. Esposos que han abandonado a sus esposas, a sus hijos, va y se consiguen otra y le piden a Dios que prospere ese nuevo hogar. ¿Usted cree que Dios va a prosperar un hombre que dejó tirada a la mujer que Dios le dio? ¿Usted cree que es confiable ese hombre? ¿Usted cree que como yo, buen administrador, le voy a entregar a esa persona algo cuando lo que yo le di lo abandonó? No. Si no somos buenos administradores, Dios no nos va a dar cosas. El profeta le dice a la mujer: vaya y venda, pague primero, páguele a los acreedores, páguele a Dios y viva de ese aceite. Pero muchos no tienen aceite en su vasija, están vacíos, desocupados. Y cuando tienen, lo administran mal. Cuando tienen, se van de paseo, de viaje, compran televisores, van a conciertos, se vuelven locos. Pero no se acuerdan de ayudar a otra persona. No se acuerdan del familiar que tiene que no tiene trabajo. No se acuerda que su tiempo usted tiene que invertir. Invierta de su tiempo, de su dinero, de su trabajo para ayudar a los demás. No le estoy pidiendo que tiene que darle dinero a los demás si no tiene. Pero invierta su tiempo, enseña a los demás. En lo que sea, en la palabra, si usted tiene un arte, enséñele a alguien. Haga algo por los demás. Eso es ser buen administrador. No sea como los que metieron los talentos debajo de la tierra y los ocultaron. No, los talentos hay que ponerlos a producir. Eso es lo que le está diciendo el profeta a la viuda. Y así fue que la viuda respondió a la pregunta, el título de esta predica: ¿y ahora qué? Ya leí 6 cosas. Repasemos para ir cerrando.
Número uno, busca a Dios. En momentos en que usted está pasando, que usted se pregunta, ¿y ahora qué? Bueno, número uno, busque a Dios. Número dos, ¿qué tienes en tu casa? ¿Hay algo que usted tiene en su casa, dentro de usted, que Dios ya le dio y no se ha dado cuenta? ¿Qué tienes en tu casa? Número tres, obediencia, obedezca. ¿Sabe por qué a veces Dios no le habla a tu vida? Porque sabe que tú no le vas a obedecer. Hay gente que es muy rebelde y Dios no le puede hablar. Los papás no le pueden decir nada porque se encrispa. El pastor menos. Obedezca, sea obediente, por favor. Número cuatro, tenga fe. Crea. Cree y verás la gloria de Dios. Número cinco, prepara. Busca vasijas, sé diligente. El perezoso no alcanza la bendición de Dios. El que duerme hasta mediodía, se levanta, almuerza, ve la novela, ve redes, vuelve y se acuesta a dormir, no recogerá frutos, dice la Biblia. El perezoso lo alcanza la pobreza. Busque, no pare su mano, busque personas, predique la palabra de Dios, ayude, prepare temas, enseñe, escriba, haga algo, produzca. Eso es preparación, porque el aceite va a depender de las vasijas que usted consigue. Y número 6, sea buen administrador. No seas despilfarrador. Nos enseñaron a ser pedigüeños, a pedir, a pedir y a pedir, pero no nos enseñan a ser buenos administradores. En estos momentos, usted tiene que ser buen administrador, pero cuando pase la pandemia, usted también tiene que ser buen administrador. Ahorita en estos momentos hay gente que se está arrepintiendo del dinero que se gastó el año pasado en bobadas. Hoy le está haciendo falta porque no fue buen administrador. Hay gente que votó a su esposa, votó a su esposo, votó a sus hijos, hoy lo está pagando. No fue buen administrador de lo que Dios le dio. Su casa es el primer bien que usted tiene que administrar, su hogar, su hogar. Y bueno, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que esta palabra haya llegado a sus corazones. Por favor, reflexione, piense y aplíquelo, aplíquelo. De nada sirve que usted se conecte si no aplica, si no reflexiona. Ahorita tiene tiempo en su casa, reflexione, cierre sus ojitos, aléjese de las redes, del ruido y pregúntele a Dios, Señor, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal? Eso es la palabra de Dios, para cambiar nuestras vidas. Así que gracias le doy a todos los que se conectaron, muchachos. Dios me los bendiga. Aplique lo que le enseñó hoy, por favor, que está en la palabra. Busque, escudriñe la palabra. Nos vemos el miércoles 7 de la noche para el discipulado. Estamos aprendiendo sobre la Biblia. Estamos muy emocionados. Vamos a rifar un iPhone 11 para los que se conecten el miércoles. Ya hay muchos que se han anotado. Y hay algunos que me han dicho, pastor, ¿y el iPhone 11 qué memoria tiene? Bueno, siga ahí conectado el miércoles, que el miércoles les digo. Y los domingos 10 de la mañana. Muchachos, Dios me los bendiga. Gracias por haberse conectado. Los bendigo. Declaro sobre su familia las bendiciones de Dios, que el aceite va a fluir en las vasijas de su casa y en las de sus vecinos. Busque vasijas, por favor. Ese es el reto de esta semana. Busque vasijas en el nombre de Jesús. Crea, sea obediente y verá la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Los bendigo. Estamos en redes, atentos, y Dios me los bendiga, muchachos. Que pasen un domingo en familia. Dios los bendiga a todos.